De repente sentí una sacudida en mi abdomen antes de entender lo que pasó. Instintivamente me acurruqué para proteger a mi hijo con sus pequeñas manos. Fue una patada de John. En estado de shock, levanté la vista y lo vi mirándome con aire de suficiencia al momento siguiente cuando John levantó su mano hacia mí. De repente una voz que decía su nombre hizo eco detrás de él. La expresión de John cambió dramáticamente. Mi nombre es Mia después de graduarme de la universidad. Trabajé en el frente. Oficina de la empresa dirigida por mi padre durante uno de los eventos de la empresa. Conocí a John, él era un líder en el departamento de ventas. Nuestro primer encuentro mostró su actitud sincera y su amabilidad. Rápidamente nos unimos por intereses y valores compartidos. De hecho, nuestro matrimonio tuvo un fuerte apoyo de nuestras familias, especialmente mi padre, quien apreciaba mucho el carácter y la sinceridad de John hacia el trabajo después de recibir bendiciones de muchos amigos y familiares. Nos casamos hace un año. Esperábamos un futuro lleno de amor y felicidad, pero la conducta de John cambió dramáticamente poco después de aceptar sus deseos. Después de casarme, renuncié a la empresa y comencé una nueva vida como ama de casa a tiempo completo. Me encanta hacer las tareas del hogar y pongo mi corazón en todo para una recién casada como yo. Este era un nuevo rol, sin embargo, aproximadamente un mes después de casarnos, comencé a notar cambios. En John's Behavior el sabor de la cena de hoy es diferente al habitual, ¿no es así? ¿Por qué la habitación está tan desordenada? ¿No puedes ser un poco más eficiente ya que estás en casa? Me gustaría que las cosas se hicieran más rápido. Estaba profundamente sorprendido por el cambio repentino de comportamiento de John y me quedé sin palabras desde la primera vez que conocí a JN hasta el día de nuestra boda, cuando intercambiamos anillos. Nunca imaginé que me hablaría tan duramente. Era la primera vez que me trataban con tanta frialdad y reflexioné sobre si había algún problema con mi comportamiento al responder a estos sentimientos. Me esforcé aún más en hacer las tareas del hogar meticulosamente y con amor, sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, John no me apreciaba y en cambio aumentó sus críticas sintiendo que esto no podía continuar. Decidí almorzar con una amiga cercana de la universidad después de mucho tiempo. Ella trabajaba cerca de la oficina de John y compartió información interesante sobre su comportamiento en el trabajo últimamente durante sus descansos con colegas. Comencé a preguntarme si nuestro matrimonio era solo una forma para que John obtuviera el título de yerno del CEO y sentimientos de duda y decepción cruzaron por mí. Tenga en cuenta que lo que se suponía que sería un almuerzo refrescante se sumó a mi carga emocional y cuando me dirigí a casa me sentí aún más abatido esa noche, como siempre. A su lado había un vaso lleno con su marca favorita de whisky y mientras lo volvía a llenar, el tiempo pareció pasar tranquilamente, ya fuera por el alcohol o no. De repente dijo, bueno, parece que simplemente quédate en casa sin hacer mucho tal. Beth, deberías trabajar afuera, pero por supuesto no debes descuidar las tareas del hogar. Quiero que tengas todo hecho perfectamente. De hecho, lo que me impulsó a dejar mi trabajo fue el pedido de John de priorizar a nuestra familia ante esta demanda inesperada de John. Me sentí sorprendido y confundido, sin embargo, temiendo que discutir solo generaría más conflicto. Acepté de mala gana. Realmente disfruté mi trabajo en la recepción interactuando y comunicándome con la gente. No estoy seguro de qué tipo de trabajo buscaré en el futuro, pero sentí que tener algún tipo de empleo sería un cambio positivo para mí en lugar de simplemente quedarme en casa y hacer solo las tareas domésticas. Sin embargo, desde nuestro matrimonio, las palabras y acciones de John me han puesto constantemente nerviosa. Pasé todos los días sintiéndome emocional y físicamente agotada. Encontrar la paz. Unos días después comencé a trabajar como cajera en una gran tienda de comestibles cercana. Mantener la rutina diaria del hogar y al mismo tiempo cumplir con mis tareas al aire libre no fue fácil. De hecho, fue una situación desafiante, pero hubo beneficios para mí. Pude tener algunos tiempo lujoso completamente dedicado a mi trabajo, brindándome un breve escape y un refrescante descanso de las preocupaciones y tareas domésticas diarias. Sin embargo, el comportamiento de John permaneció igual, nunca cambió. Criticaba constantemente mis tareas domésticas e incluso menospreciaba el nuevo trabajo que había aceptado en el trabajo en el que estás trabajando. Realmente no produce ningún resultado significativo, ¿verdad?
La única razón por la que puedes sustentarte con ese magro ingreso es porque yo proporciono el ingreso principal para nuestro hogar. Estaba completamente agotado mental y físicamente por las directivas diarias y la presión de John en ese momento. De repente comencé. Sintiéndome mal, no había anticipado esto, así que decidí ver a un médico de inmediato. El diagnóstico reveló que estaba embarazada. Me llené de emociones encontradas al recibir este regalo de la vida mientras vivía bajo las directivas de John. Secretamente esperaba que el nacimiento de nuestro hijo pudiera suavizar la tristeza de John. Actué un poco con esta débil esperanza en mente. John comenzó a dar por sentado que yo me encargaría de todas las tareas del hogar. Por supuesto que quería tener hijos en el futuro, pero en el fondo me sentía incómoda por tener hijos en nuestro matrimonio inestable. A pesar de esto, rápidamente decidí compartir la noticia de mi embarazo con mis padres. Al día siguiente, John y yo visitamos la casa de mi padre. Al escuchar la noticia, los ojos de mi padre se iluminaron diciendo que un nieto está en camino. Se acercó a mí con una sonrisa radiante. Mi madre igualmente encantada especuló. Me preguntó si será una niña o un niño mientras conversamos. Mientras tanto, con mi padre, John parecía algo apagado frente a mi padre, escuchando en silencio la conversación de nuestra familia con una sonrisa. Creo que siempre se esfuerza por dar una buena impresión frente a mi padre, incluso en el trabajo. Sin embargo, cuando estamos solos, su actitud hacia mí ha sido cada vez más frío y a veces duro durante mucho tiempo. Quería compartir con mis padres la verdad sobre mi compleja relación con John, pero por dudar en entristecerlos, quienes de todo corazón bendijeron nuestro matrimonio. Nunca lo hice recientemente, pero no pude soportarlo. La actitud de John ya no estaba y estaba considerando sincerarse, pero al ver a mis padres amar a Smiles, fue difícil expresar esos sentimientos con palabras. Después de un momento de silencio, mi padre le pidió a mi madre que le trajera algo. Al recibir la noticia de mi embarazo, claramente tuvo un sentimiento conmovedor. Sorpresa planeada, y lo que apareció ante mis ojos fue la última cámara para niñeras. Incluso cuando estás fuera puedes usar esta cámara para revisar tu casa. Creo que será útil para tu nueva vida. La vida diaria de nuestra nueva familia. No pude evitar mirar hacia el futuro mirando a mis padres. Me di cuenta de que realmente bendijeron nuestro nuevo comienzo. Mirando la suave sonrisa de John, esperaba que él también estuviera anticipando con entusiasmo nuestra nueva vida y el nacimiento de nuestro hijo. Grité de agonía, pero en la cámara ya estaba irreparable. Limpia este desastre y recuerda que fuiste tú quien por descuido dejó caer y rompió esto. Con eso JN cerró la puerta de la habitación. La brecha entre cómo actuaba fuera y dentro de la casa era enorme. Este comportamiento hizo evidente que le faltaba pasión y el amor por nuestro hijo por nacer. El generoso regalo que más esperaba de mis padres se arruinó de esta manera. Ni siquiera había soñado que esto podría suceder. Abrumado por el shock y la decepción, me senté suavemente en el suelo y traté de respirar profundamente. La calidez que sentí antes se desvaneció rápidamente, reemplazada por sorpresa, miedo y sospecha. Me preocupaba si mi hijo por nacer, que se movía activamente dentro de mí, estaría bien en este ambiente. Comencé a cuestionar mis elecciones de vida, especialmente al decidir casarme. Sin embargo, mis sentimientos de amor por este niño permaneció sin cambios y todavía quería traerlos a este mundo y colmarlos de amor en medio de estas complicadas emociones. Las lágrimas fluyeron naturalmente para evitar una mayor confrontación con John. Saqué temblorosamente mi teléfono inteligente e informé cuidadosamente a mis padres de la situación. Unos meses después, nuestro adorable mi hija nació. Después de hablar con mis padres, la llamamos Lily. Por la noche con John era asfixiante. Cada vez que mi padre lograba visitarnos en medio de su apretada agenda, John actuaba como si estuviera compartiendo las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños solo porque mis padres estaban cerca, pero una vez que se iban, volvía a su comportamiento frío y estricto incluso cuando yo estaba experimentando fatiga posparto y cambios en mi salud. Él no mostró cooperación ni comprensión y continuó culpándome por empujar mi cuerpo constantemente cansado. Luché con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Mi fatiga aumentaba día a día. Sería más fácil si me apoyaran aunque fuera un poco. Pero John parecía completamente indiferente a mí. Por favor, ¿por qué tengo que hacerlo yo también?
Esa fue la respuesta fría que siempre recibí a pesar de mis persistentes solicitudes. El resultado se mantuvo sin cambios. Me gritaban con frecuencia y, a veces, él salía furioso de la casa y cuando regresó a casa por la noche. Empezó a preparar la comida y el baño ahora mismo, incluso mientras yo estaba amamantando a nuestro bebé. A veces me tiraba del cabello a la fuerza. Espere un momento. Tan pronto como termine de amamantar al bebé, ya lo haré. Traté desesperadamente de razonar. Él diariamente en una noche particularmente agotadora. Deseo acostar a Lily lo antes posible para descansar un poco, sin embargo, ella no mostró signos de quedarse dormida y gritó en voz alta. Mi fatiga había llegado a su límite y quería acostar a Lily. Rápidamente para refrescar aunque sea un poco sus duras palabras en esa situación agregaron presión. Innecesaria ella tan fuerte ni siquiera puedes poner al niño a dormir adecuadamente en nuestra sala de estar, que es el centro de nuestra vida diaria. Sentí una abrumadora sensación de desesperación en lo profundo de mi interior pensando que me estoy esforzando tanto. ¿Por qué puedo? Él entendía mientras lo miraba con dolor. De repente sentí un dolor agudo en mi abdomen antes de poder comprender lo que estaba pasando. Me desplomé en el suelo, todo mi cuerpo resonaba de dolor y me di cuenta de la violencia que John me había infligido, especialmente una patada. Fue la causa por la que me estaba mirando aparentemente disfrutando de la escena justo cuando estaba a punto de atacar aún más. «Deténlo», su voz resonó por toda la habitación y John parecía sorprendido, miró a su alrededor tratando de identificar la fuente de la voz. «Estoy aquí, fui testigo de todo». John se acercó a la dirección de la voz cerca de la estantería ubicada en el borde de la sala y luego con una voz mezclada con sorpresa y ansiedad dijo: «¿Por qué estás aquí?». La luz se filtraba débilmente desde una sección de la estantería repleta de libros curiosos. Sobre la fuente de la luz descubrí que era la lámpara parpadeante de una cámara de vigilancia de última generación. Sorprendentemente, la pantalla de la cámara mostraba una cara preocupada de mi padre después de que John rompiera la vieja cámara. Busqué ayuda de mi padre y él arregló una nueva cámara de vigilancia. Coloqué la cámara en un espacio entre los libros que John apenas toca pensando que nunca se daría cuenta. Ajusté cuidadosamente el ángulo para asegurarme de que toda la sala estuviera dentro del campo de visión de la cámara. Mi padre esperaba ver a su adorable nieto. Fui testigo de una escena inesperada. «Estoy en camino, espérame», a pesar de su comportamiento tranquilo. Podía sentir claramente la ira en la voz de mi padre. John miró la pantalla de la cámara con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Aproveché este momento para cerrar la puerta de la habitación con llave, sin estar seguro de las intenciones de John y su determinación de proteger a nuestro hijo. Decidí quedarme encerrado en la habitación. El rostro generalmente amable de John ahora estaba lleno de ira. Comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas con el objetivo de desahogar su enojo contra nosotros. «¿Qué estás pensando, Mia? Deberías hacerlo. Siempre sigue mi mentira. Si no sales ahora, ¿te importa ahora que estamos casados? Esa es una mentalidad obsoleta». Nunca lo había visto tan intimidante antes. «Eso es suficiente, es que todo lo que querías decir». Sorprendentemente, detrás de John estaba mi padre, cauteloso pero confiado. Su voz profunda resonó por toda la habitación. Me sentí aliviado de que previamente me hubieran dado una llave de repuesto para mi padre por precauciones de seguridad. John estaba tan obsesionado con abrir la puerta que no se dio cuenta de que mi padre entraba silenciosamente a la casa. «He sido testigo de todo lo que está sucediendo aquí. Nunca he estado tan enojado en mi vida. La actitud que le muestras a mi preciosa hija y asustar a nuestro pequeño nieto es imperdonable». El rostro de John se puso pálido y tembló en estado de shock y miedo a que la empresa para la que trabajas esté dirigida por mi amigo. «No vuelvas a mostrar tu cara allí nunca más y nunca más te acerques a mi hija nieta ni a mí». Después de reprender a John con duras palabras, las fuerzas del padre lo escoltaron fuera de la casa poco después de que mi madre Lily y yo corrimos preocupadas al hospital. El diagnóstico del médico confirmó que no había lesiones graves, pero recomendó descansar por un tiempo debido al trauma mental con la ayuda de mi padre. Unos días después, me informaron que mi divorcio de John finalizó oficialmente durante el proceso de divorcio. Evidencia de las acciones pasadas de John y grabaciones que secretamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia jugaron un papel decisivo.
Como resultado pude recibir una compensación adecuada de mi exmarido que buscaba tranquilidad. Lily y elegí vivir temporalmente en la reconfortante casa de mis padres. Ellos se preocuparon profundamente por mí y se preguntaron por qué no lo hice. No se lo dije antes y por qué no había buscado ayuda de quienes estaban dispuestos a ayudar. Una mujer y adquirió dinero de manera deshonesta. Esa mujer ahora exigía la devolución del dinero y una compensación adicional por las palabras de mi exmarido. Era evidente que la mujer tenía una personalidad fuerte e intensa y él realmente le tenía miedo. Ella lo estaba presionando para que realmente continuara con su matrimonio. Si él no podía pagarle, el angustiado exmarido buscó seriamente mi ayuda financiera. Sin embargo, le comuniqué con calma que todo era obra suya y su responsabilidad. Después del divorcio, regresé a mi trabajo anterior y me dediqué a las tareas diarias. Una mujer apareció de repente. «Oh, ¿por qué estás aquí?». Una expresión de shock apareció en el rostro de John. La mujer era una víctima a quien John había tratado de defraudar previamente pretendiendo prometerle matrimonio, de hecho después de divorciarse de John por curiosidad de saber qué estaba haciendo. La ayuda de mi padre, seguí de cerca sus acciones. Sabía que estaba participando nuevamente en actividades potencialmente fraudulentas. Esta mujer era su nuevo objetivo. También había recopilado información sobre sus antecedentes. Entendí cómo estaba interactuando con ella. Incapaz de comprender todo, John abandonó la escena con el mujer que parecía completamente atónita. Después de un tiempo, John comenzó a visitar nuestra empresa. Siempre encontraba razones para reunirse. Sin embargo, la única persona que lo conoció directamente fue el CEO, que era mi padre, después de que le advirtieron sobre posibles acciones legales. Las visitas de John a la empresa se redujeron drásticamente según mi opinión. El padre John ahora busca ayuda de su familia y amigos. Está tratando de obtener una compensación. Vive frugalmente y trabaja diligentemente todos los días. Nuestra vida diaria juntos en días ocupados. A veces dependo de mis padres para cuidar a Lily. Con ese apoyo puedo equilibrar el trabajo y la familia. Tengo la intención de seguir siendo una madre de confianza mientras me esfuerzo por lograr más éxito en mi campo profesional. Decidí casarme mucho más tarde que la mayoría de las personas. A la edad de 42 años, me casé y le di la bienvenida a mi hijo a este mundo. Cuando tenía 45 años, el viaje hacia el embarazo fue muy desafiante y la pasión entre mi esposo y yo se desvaneció gradualmente en nuestra rutina diaria antes de que pudiéramos siquiera apreciar el amor. Estaba decidida a criar a mi hijo con Care por mi cuenta, pero los desafíos reales de la paternidad superaron con creces mis expectativas. Aún así hubo momentos en los que sentí que los desafíos los que enfrenté no fueron particularmente mayores que los de muchas otras madres. La razón es que mi nombre es Mina. David tiene ahora 25 años y está construyendo una carrera como cirujano al igual que mi exmarido. Un día en medio de la inalterable rutina diaria mi hijo me hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿qué clase de persona era el padre que se fue cuando yo aún era pequeña? Bueno, sentí que el tiempo se detuvo por un momento. Respiré hondo y comencé para contarle mis recuerdos pasados a mi hijo. Frente a mí fue hace 28 años. A la edad de 42 decidí compartir mi vida con un hombre llamado Richard, lo cual se consideraba un matrimonio tardío según los estándares generales. Él era 2 años mayor que yo, 44 en ese momento, y trabajaba como cirujano. Tenía un talento excepcional en su campo y se graduó como el mejor de su clase en la Facultad de Medicina. Continuó siendo una figura confiable en el hospital y llegó a ser jefe de cirugía. Por otro lado, yo trabajé en una oficina en la ciudad como empleado temporal hasta que lo conocí. Nuestro fatídico encuentro ocurrió cuando me enviaron al hospital donde él trabajaba para ayudar con las tareas administrativas. Ese hospital estaba ubicado en una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad y era una universidad bien equipada hospital. Mi trabajo consistía principalmente en apoyarlas actividades de relaciones públicas, especialmente en el diseño de carteles para los eventos y campañas de concientización del hospital. Me dirigía a una sala de cirugía con balas en el tablero para colocar un cartel recién diseñado. Sin embargo, en el camino me resbalé debido a un descuido y me torcí el tobillo severamente. Un dolor agudo me atravesó y no podía levantarme por mí cuenta. En ese momento, Richard pasó por allí e inmediatamente se acercó para ayudarme. Después de eso, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Nuestras citas se hicieron más frecuentes. Nos presentamos a nuestras familias
y amigos y comenzamos a discutir nuestro futuro juntos después de aproximadamente un año de una relación amorosa. Intercambiamos votos matrimoniales. Yo tenía 42 años en ese momento. Él era muy atractivo para mí ya que tenía una gran reputación en el hospital y un salario estable. Sin embargo, después de casarme, pude ver sus verdaderos colores. Oye, ¿cuándo vamos a tener el hijo que deseamos? Han pasado 3 meses desde que comenzamos nuestra vida matrimonial. Debido a mi edad era difícil para nosotros concebir todos los meses. Me hice una prueba de embarazo llena de esperanza, pero siempre fue una decepción. Lo siento. Me he estado haciendo la prueba todos los meses, pero no hay cambios todavía. Claramente parecía insatisfecho y suspiró profundamente. Después de casarme dejé mi carrera y le di prioridad a mi familia. Ahora solo estás haciendo tareas domésticas, así que al menos quiero que cumplas tu importante papel como mujer. ¿Por qué dices eso? ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Me quedé sin palabras bajo la mirada fría y dura de mi esposo, pero realmente lo intentaré. Los días que siguieron consistieron en cumplir con sus demandas y aceptar sus palabras que todavía no podía concebir, y su mal humor y sus comentarios agudos aumentaron. Para ser honesto, estoy llegando a mi límite. Sentí una atracción especial por ti, pero no puedo esperar más. Muéstrame más de tus esfuerzos. Lamento mucho la prueba de embarazo que te acabas de hacer. No me vas a decir que es negativa otra vez. Lo siento, tuve que informarle los resultados de las pruebas cada vez, pero cada vez que lo hice, su culpa me abrumó. No quiero escucharlo más. Si no puedes quedar embarazada, tal vez necesito encontrar otra mujer. ¿Qué quieres además de no poder concebir? Ya no te encuentro atractivo. Me pregunto por qué estoy aguantando esto. Mi incapacidad para responder hizo que sus palabras fueran aún más duras, pero las cosas comenzaron a cambiar gradualmente justo antes de cumplir 45 años. Realmente estoy embarazada, incapaz de contener mi alegría. Le mostré a Richard los resultados claros de la prueba de embarazo. Creo que después de esta larga espera podríamos compartir la alegría juntos. Sin embargo, contrariamente a mis expectativas, su respuesta fue inesperada y sentí frío desde lo más profundo de mi ser. Lo escuché. Hay altos riesgos asociados con el embarazo a una edad avanzada y piénselo, si un niño nace a esta edad, ¿no le preocuparía la salud del niño y la dura crianza que le espera? Me sorprendieron sus repentinas palabras. Momento para comprender el verdadero significado de sus palabras, pero por el tono de su voz me di cuenta de que no estaba feliz de dar a luz a los 45 años. Puede que no sea poco común en estos días, pero no está exento de problemas, considerando que el futuro del niño es. Ya es demasiado tarde, así que no debería tener a este bebé. ¿Buscando las palabras correctas? Pregunté con voz temblorosa. Su opinión me dejó perplejo. Me resultaba difícil procesar mis propios sentimientos. Es tu elección, pero para mí creo que quiero terminar nuestra relación. Prometo apoyar la crianza de los hijos, pero después de eso no quiero tener nada que ver contigo. Cuando dijo esto, una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. En sus ojos, estaba claro que me vio como inútil. Irónicamente, en el mundo exterior él era muy considerado como un cirujano talentoso. Incluso si expresara mi descontento por su comportamiento, es poco probable que otros me creyeran. Superando tales circunstancias, finalmente nos divorciamos. Después, tuve varios trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Di a luz a mi hijo David y lo crié sola. Incluso con subsidios y subvenciones, nuestra situación financiera siempre fue difícil. Mis padres ya habían fallecido y no tenía a nadie en quien confiar. Era una vida difícil solo para David y para mí, pero David tenía un rasgo que lo diferenciaba de otros niños a la edad de 4 años. Este rasgo se hizo pronunciado. Era un niño muy tranquilo al que le encantaba leer libros ilustrados, pero los leía a un ritmo inusualmente rápido. Lo que más me sorprendió fue que comenzó a interesarse por las novelas para adultos. Las mismas que leo como hobby. ¿Es normal que un niño tan pequeño se interese por las novelas para adultos? La experiencia de ser padre por primera vez sumado al rol de ser padre soltero me generó una presión tremenda. Siempre me mantuve cerca. Ojo a las acciones y palabras diarias de M, prestando mucha atención. En realidad nunca causó ningún problema, pero eso cambió un día cuando recibí palabras de su maestra de guardería después de recogerlo. Durante un ensayo de una obra de teatro en la guardería, mientras los otros niños se tomaban el tiempo para
Recordar cada coreografía y rollo. David los recordó todos después de solo una práctica en el momento en que escuché esa historia. Directamente una mezcla de sorpresa y ansiedad brotó dentro de mí. ¿Es él diferente de los otros niños mientras sostenía eso? Las frías palabras de mi exmarido pasaron por mi mente. Tener un hijo a una edad mayor presenta riesgos para el niño. Retrasos en la inteligencia o las habilidades físicas e incluso una mayor probabilidad de algún tipo de trastorno. Seguí contando. Yo mismo dije que no era cierto, pero las palabras de mi exmarido seguían repitiéndose en mi mente y no podía quitarme. La ansiedad por el bien de mi hijo y para disipar mis propios temores decidí que David fuera visto por un psiquiatra. Y durante el tiempo de espera después del examen basado en los resultados de la prueba los resultados excedieron con creces mis expectativas y estaba en shock preguntándome si esto era realmente cierto. El médico comenzó a explicar los detalles. No hay absolutamente nada malo con su hijo, de hecho, siento que sus talentos y habilidades únicos son abrumadoramente superiores en comparación con los niños normales. Luego, el médico explicó la condición específica de Mason y las características de sus habilidades. Escuché atentamente y poco a poco sentí una sensación de alivio por las palabras del médico. Luego le expliqué las circunstancias que llevaron a la audiencia de consulta. Que mi hijo con ojos tranquilos habló. Espera, algo así realmente sucedió en el pasado. Eso debe haber sido una experiencia difícil. No puedo creer que un hombre que nunca conocí a mi papá detuviera tales amenazas. Un toque de insatisfacción y enojo era evidente en el rostro de M. Él siempre fue un niño de muy buen corazón que pensaba en su madre sin importar la situación, incluso antes de ingresar a la escuela primaria. Ayudaba activamente con las tareas del hogar y a veces incluso cocinaba en mi ciudad. Su tasa de crecimiento era notablemente más rápida en comparación con como resultado, otros niños a su alrededor podían concentrarme en mis tareas al aire libre con tranquilidad. Tommy. Él era verdaderamente una élite pensando en volver a los momentos en los que me sentía angustiada por no poder concebir. Siento que fue realmente difícil para mí. Mirando hacia atrás siento aún más la gravedad de la situación. Mi voz tenía un dejo de fatiga, pero mi hijo respondió gentilmente. ¿Podrían contarme más sobre eso, Beth, si no te importa? Respiré hondo y comencé a hablar con un toque de nostalgia. Ahora tienes 25 años y trabajas como cirujano al igual que tu padre. Puede que te sorprenda, pero cuando estabas en la escuela secundaria luchaste tan profundamente como graduados universitarios. No tenía idea de eso. Nunca me sentí especial o diferente. Al mirar tus puntajes en los exámenes desde la primaria hasta la secundaria, siempre obtuviste puntajes perfectos. Nunca te vi estudiando al principio. Sospeché que estabas haciendo trampa debido a los continuos puntajes perfectos, pero me di cuenta. Fue tu verdadera habilidad. Me llené de orgullo. Me sentí muy afortunado de tener un niño tan talentoso. Ser cirujano no es un trabajo de alta presión. Sí, definitivamente, especialmente la responsabilidad de lidiar con la vida de las personas. Genera una presión inmensa. Debes estar enfrentando desafíos también, pero sigue haciendo lo mejor que puedo. ¿Sabe a qué hospital está afiliado actualmente mi padre? Lo último que escuché creo que estaba en el Hospital Universitario de Mu. Podría ser bueno conocerlo y hablar con él en persona para escuchar a mi hijo expresar mi deseo de conocer a su padre. Estaba profundamente sorprendido. Sin embargo, la seriedad en sus ojos me hizo darme cuenta de lo serio que era. Incluso si vas al hospital, es posible que no lo encuentres allí, incluso si te encuentras. No estoy seguro de cómo reaccionará. Entiendo los riesgos que luego decidió. Cuando el edificio del hospital apareció a la vista, un sentimiento indescriptible llenó mi corazón. Sentí la presencia tranquilizadora de mi hijo. Está bien, mamá, estoy aquí contigo. Agradecida por las palabras reconfortantes de mí, procedimos juntos a la recepción. Mientras esperábamos, mi nombre fue anunciado. Me dirigí al llegar a la sala de examen designada. Allí vi una placa con el nombre familiar impreso con Richard Thompson. Cuando entramos, vi a mi exmarido revisando el historial médico del paciente anterior. Estaba hablando con una enfermera. Parecía un poco sorprendido de verme después de un breve momento. Silencio, habló. ¿Eres tú, Mina Smith? Mientras leía el nombre en el gráfico, sus ojos se encontraron con los míos. Había una mirada de sorpresa ante esta reunión inesperada.
No puedo creerlo conocer a Mina Smith en un lugar como este. Estoy realmente asombrado. El tono era burlón y me recordaba al hombre que una vez conocí. Era evidente más de nuestra relación pasada que su profesionalismo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. De hecho, han pasado 25 años desde nuestro divorcio. En ese momento estaba claro que él también había envejecido mientras mi hijo estaba parado a mi lado y la enfermera estaba al lado de mi exmarido. Observaba en silencio nuestro tenso intercambio. Por cierto, es el joven parado a tu lado mi hijo. ¿Vino aquí porque está enfermo? Había una sonrisa engreída en su rostro, como si todavía se estuviera burlando de mí por tener un hijo a una edad mayor. Su actitud al ver a nuestro hijo como un paciente me enfureció. En realidad, podría ser un poco especial, pero si eso se puede llamar un HUS. Ya veo, entonces, ¿qué es lo que se llama superdotación? Ante estas palabras, tanto la enfermera como mi exmarido parecieron bastante sorprendidos de lo que tiene. Ser superdotado se refiere a personas con talentos o habilidades específicas que se manifiestan en un nivel extremadamente alto en comparación con la población general. En el caso de David, su memoria y su capacidad de procesamiento de información eran excepcionalmente altas. Por ejemplo, siempre obtenía las mejores calificaciones en los exámenes escolares. Podía memorizar líneas para obras de teatro escolares en un instante. Frente a la expresión de sorpresa de mi exmarido, dije con confianza: David realmente tiene un talento sobresaliente en comparación con él. ¿Siempre menosprecias a los demás? ¿No te da vergüenza? No puedo imaginar al Dr. Thompson menospreciando a los demás. Parecía que esta enfermera solo conocía la cara pública de mi exmarido, pero yo conocía su verdadero yo, así que el nombre de mi hijo es David. Soy tu padre, tratando de aligerar el ambiente. Mi exmarido sonrió cálidamente y habló con David. Sin embargo, la respuesta de David fue inesperada. ¿Dices ser mi padre? ¿No fuiste tú quien dejó a mi madre por una razón injusta? Las palabras francas de David. La sonrisa de mi exmarido se congeló por un momento. ¿De qué estás hablando? Lo escuché de mamá. Te sentiste ansioso porque yo naciera de una madre mayor y expresaste abiertamente tus dudas y preocupaciones sobre mi futuro. ¿Cómo pudiste el doctor decir eso? Ante los comentarios directos de su hijo, mi exmarido vaciló un momento. Por la reacción de su padre continuó su interrogatorio con calma. Pareces bastante huido. Estás respirando un poco más rápido de lo habitual. ¿Qué tonterías estás diciendo? Al presenciar el comportamiento de Richard sentí que era hora de revelar su verdadera naturaleza. La enfermera a nuestro lado parecía realmente sorprendida de no haber visto nunca esto. El lado anterior de Richard es la primera vez que lo has visto así. Superdotado. Sentí mucha ansiedad, pero ahora se reconoce su talento y estoy muy orgulloso de él. Ahora es un cirujano de renombre. Un cirujano, eso es inesperado, pero oponerse a mí no te servirá de nada. Ten cuidado si no quieres pierde tu posición en el campo médico. Ignorando las miradas sorprendidas de las enfermeras. Mi ex ha estado tratando desesperadamente de mantener su estatura por las miradas en los rostros de las enfermeras. Estaba claro cuánto había estado ocultando su verdadera naturaleza. A primera vista, Richard parece impasible, pero para mí parece un psicópata con una máscara perfecta. Sin embargo, fue su hijo David quien reveló esa máscara. Para que sepas que estoy grabando esta conversación. ¿Aún quieres continuar? ¿De qué tonterías estás hablando? Sorprendido por la inesperada declaración de David. Richard mostró signos de pánico. El sudor comenzó a gotear de su frente. El director de este hospital, el Dr. Johnson, y yo hablé varias veces cuando estaba en la escuela de medicina, así que puedo transmitirle fácilmente esta información. Por favor, no hagas eso, te lo ruego, solo déjalo. Sé que la actitud confiada que Richard tenía cuando se conocieron ahora había desaparecido y parecía completamente conmocionado. Deberías disculparte por tu comportamiento hacia mamá y por tus acciones pasadas. Las palabras de su hijo fueron fuertes y resonaron con claridad. Parecía formado en su resolución. Si tuvieras que disculparte, ¿me perdonarías? No es tan fácil perdonar, entonces no tiene sentido disculparte por tus palabras y actitud. Está claro que no admites ningún delito.
Me falta en base a mi conciencia y sentido de justicia, mamá, no hay razón para nosotros. Para seguir aquí, vámonos. Sí, David tomó firmemente mi mano y rápidamente me llevó hacia la salida. Espera, ¿qué estás pensando? Mi ex esposo gritó desde atrás, claramente entrando en pánico mientras nos seguía. Johnson. David continuó caminando por el pasillo. Carly. El sonido de los pasos frenéticos de Richard resonó desde atrás. Espera, si haces eso mi posición será, pero sus palabras fueron cortadas. La razón fue la vista de un anciano con una bata blanca parado en nuestro camino. La etiqueta con su nombre en su pecho decía Dr. Johnson. Su rostro estaba visiblemente se llenó de ansiedad e incluso emitía un aura de profunda desesperación. Era como si todas sus esperanzas y expectativas sobre la vida se hubieran cortado en un instante mientras observaba a Richard, su hijo. Carly, y en detalle comenzaba a revelar la secuencia de eventos que habían ocurrido en la vida del director. Thompson vino a mi oficina más tarde, me dio instrucciones breve pero firmemente. Se quedó momentáneamente sin palabras y luego asintió lentamente al comprender que sí, señor. Unos días más tarde se reveló que el ex marido había perdido a su trabajo en el hospital debido a su hijo. Sus acciones fueron imperdonables tanto como médico como ser humano. La noticia se extendió rápidamente por todo el hospital e incluso a otras instituciones médicas externas. Como resultado, el camino hacia el reempleo se cerró para el ex marido. Una vez fue muy considerado como el mejor médico en ese hospital, pero ahora su reputación se ha desplomado. Además se decidió que el Sol comenzaría un nuevo trabajo en un hospital prestigioso. ¿Capacidades? Mientras que el ex esposo a quien usted dedicó muchos años al hospital ciertamente tiene habilidades admirables. Los logros y el sentido de logro del hijo a una edad tan temprana de 25 años es aún más encomiable. Otra diferencia distintiva es la personalidad alegre del hijo que lo hace amado por todos. En el rasgo de carácter no es solo superficial sino que está profundamente arraigado dentro de él en comparación con el ex marido. No sería exagerado decir que el Sol está adelante en muchos aspectos. Pasaron los meses y la presencia del ex marido se fue desvaneciendo gradualmente de la narrativa del hospital. Los logros y el carácter del pecado comenzaron a aumentar dentro del hospital. Fui bendecido con un hijo a una edad mayor y experimenté varias dificultades mientras lo veía crecer. Sin embargo, ahora, al ser testigo de mis éxitos de cerca, siento que todas esas dificultades han sido recompensadas. No lo sé. Sé cuánto tiempo nos queda como madre e hijo, pero prometo de todo corazón aprovechar ese tiempo al máximo y seguir amando profundamente a mi hijo. ¿Susan durmió bien? Sí, creo que dormirá profundamente hasta la mañana al escuchar esa voz familiar. Me sentí inestable. De pie en la luminosa entrada del hotel, agarrada del brazo de John y riéndose estaba sorprendentemente a mi Susan. ¿Qué planeas hacer? Me sentí un poco enojado. Quiero darles una lección a esos dos aunque sabía que era un poco malo. David. Al otro lado del teléfono estuvo calurosamente de acuerdo conmigo. Mi nombre es Susan Thompson. Cumplí 24 años este año. Después de graduarme de la universidad me uní a un banco comunitario y he vivido mis días como banquero desde que era joven. Y natural, a veces me decían que era demasiado rígido, pero que la naturaleza se adaptaba a mi trabajo como banquero. Sigo estrictamente el principio de nunca revelar información crucial o secretos de un cliente a otros. Rara vez hablo de mi trabajo con amigos o conocidos, incluso cuando mi familia dice que está bien hablar un poco. ¿No? Nunca respondí a esa invitación. En realidad, mi relación con mi familia no ha sido tan buena. Y de naturaleza introvertida. Debido a esto tengo pocos recuerdos de viajes familiares cuando era joven o de regalos especiales que recibía en cumpleaños o aniversarios. Cuando regresaba a casa casi siempre había $10 en la mesa del comedor con los que tenía que contar para el siguiente. Esta situación continuó durante 2 o 3 días hasta que entré a la universidad. Así que a veces me iba a la cama y me quedaba con hambre. Era la familia de Amy. Nuestros vecinos estaban preocupados por mí situación y amablemente me ofrecieron comida en numerosas ocasiones. Amy era lo opuesto a mí, brillante y sociable. Mis padres solían decir, oh, qué lindo sería si Amy fuera nuestra hija. La veían muy favorablemente. Por otro lado, los padres de Amy eran sensibles a mi situación y sus sentimientos siempre mostraban preocupación cuando me veían sola.
A menudo me invitaban a su casa. Gracias. Hasta eso, gradualmente me hice cercano a Amy y construí una relación como la de amigos de la infancia. Sin embargo, Amy a veces actuaba superior o fría conmigo diciendo que mis padres te dan comida. ¿Sabes? Ella a menudo me señalaba cosas como esta. Y ocupaba el puesto de hija del jefe, con frecuencia hacía alarde de ese estatus, evaluando abiertamente y a veces menospreciando la situación financiera de mi familia, por ejemplo, después de que la familia de Amy regresó de un viaje al extranjero, recibí un llavero de recuerdo de sus padres, pero luego Amy me lo quitó. A veces sentí que ella realmente estaba buscando el afecto de sus padres, ya que yo también rara vez recibía atención o afecto de mi familia. Sentí que podía identificarme profundamente con algunos de sus sentimientos. No tenía un novio específico y el único amigo cercano que tenía era David de la escuela secundaria. Solo éramos amigos sin inclinaciones románticas por alguien como yo con esos antecedentes. La repentina mención del matrimonio fue porque mis padres estaban preocupados por mi futuro. Un día mi madre dijo: conozco una familia con un hijo maravilloso. ¿Considerarías una reunión de matrimonio arreglada? Me llenó de sorpresa y confusión. Tenía una experiencia limitada en citas. Pero yo todavía tenía poco más de 20 años y no tenía prisa por casarme. Sentí que todavía tenía tiempo cuando compartí estos sentimientos con mi madre. Ella respondió en un tono un tanto duro. No eres el tipo de persona que busca activamente el romance. Además, esperar un matrimonio por amor parece poco realista. Estamos ofreciendo esta introducción, así que deberías mostrar un poco más de aprecio. Y mi padre intervino diciendo que Susan siempre parece algo gruñona. Al menos queremos ver adorables nietos tuyos, agregó sarcásticamente. En esta casa no había una sola persona que pudiera abordar mis ansiedades o preguntas, pero mientras contemplaba la posibilidad de encontrarme naturalmente con una pareja romántica o un cónyuge en mi trabajo actual, sentí que tal vez podría ser un desafío. Este emparejamiento podría ser el comienzo de un nuevo capítulo. Animándome con ese pensamiento, decidí aprovechar esta oportunidad. El hombre de la cita se llamaba John Bidman. Era unos 5 años mayor que yo. Parecía haberse hecho un nombre como creador. Idealmente, en este tipo de reuniones matrimoniales concertadas, la atención debería centrarse en conocerse, pero mis padres estaban tan absortos en su conversación con John que pude casi no participar, aunque los padres de John se fueron temprano. Contacto. Mi padre de alguna manera logró decir: si te gusta nuestra hija rígida e inexpresiva, estaríamos muy agradecidos. John con una sonrisa respondió: ese no es el caso en absoluto. Susan tiene un encanto único. Esas palabras implican que alguien encontró yo atractivo. Llené mi corazón con un tipo especial de alegría, pero sin tener la oportunidad de discutir nuestro futuro en detalle. Nuestros padres actuaron como si el matrimonio estuviera decidido y estuviéramos en el camino hacia la humedad. Con John, una vez que comenzamos a vivir juntos, su poder positivo y su enfoque para disfrutar todo en la vida se hicieron evidentes, mientras que su estilo de vida era algo brillante. Saber que estaba respaldado por un ingreso sólido me dio tranquilidad. Más que nada, nunca dejó de mostrar su detallada consideración para mí, que se sintió refrescante y reconfortante. ¿Qué tal si íbamos a Bali para nuestra luna de miel? Sorprendidos por la propuesta de mi primer viaje al extranjero, me tranquilizó el matrimonio al ver su lado proactivo ocasional, pero en el fondo había una sombra. Era la presencia de Amy en mi asombro. John y Amy resultaron ser colegas que trabajaban en la misma empresa. Amy estaba prosperando como secretaria del jefe del departamento donde trabajaba John. No sabía específicamente dónde trabajaba Amy después de que nuestros caminos universitarios divergieron, pero luego supe que se había unido a mí. Amy, la compañía de mi padre, comenzó a visitar nuestro nuevo hogar con regularidad y su presencia se convirtió en parte de nuestra vida diaria en el triángulo de relaciones entre John, Amy y yo. Claramente me sentí un poco excluido cuando las conversaciones giraron hacia conversaciones internas de empresa. Naturalmente, pasaría a preparar comida y bocadillos. Había perdido contacto con Amy después de graduarme de la universidad, y reunirme con ella de esta manera fue inesperado. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, yo también maduré como mujer independiente y parecía que John continuaba teniendo una relación cercana con Amy tanto en el
Trabajo como en casa, mi carga de trabajo había aumentado y estaba ocupada todos los días, así que de alguna manera estaba agradecida de que Amy estuviera allí para consolar a John durante su soledad. Está bien, en el fondo deseaba que JN comentara sobre el comportamiento de Amy, sin embargo, mientras John apreciaba los platos que preparaba, inmediatamente se quedaba absorto en su conversación con Amy. Persistía una tensión sutil entre los recién casados, aún así la anticipación por nuestra luna de miel la próxima semana era inmensa. Esperaba con ansias el tiempo especial que pasaríamos juntos con la esperanza de que profundizara nuestra relación y comprensión mutua, pero la vida siempre es impredecible y muy pronto nuestras expectativas se pusieron a prueba. Nuestro tiempo juntos fue placentero mientras compartíamos comidas y conversábamos. Descubrí muchas facetas nuevas. De JN, por supuesto, había diferencias en nuestro pensamiento, pero sentí que podíamos superarlas y vivir juntos en armonía a pesar de esta creciente cercanía. Un evento inesperado nos esperaba la tercera noche de la luna de miel. Fue particularmente memorable. John sugirió que regresáramos al hotel un poco más temprano esta noche, así que dejamos la vida nocturna de la ciudad y regresamos. Por lo general, John me pedía que preparara té, pero esa noche, sorprendentemente, tomó la iniciativa y dijo: «Déjame el té a mí esta noche». Saqué el juego de té del hotel y con manos desconocidas me preparé una sentida taza de té mientras sentía que nuestro vínculo se fortalecía. Bebí un sorbo del té que John había preparado cuidadosamente. El sabor del té estaba ligeramente apagado después de beber casi la mitad. «¿Estoy bien?», diciendo que traté de ignorar la situación después de descartar en secreto el contenido de mi taza en el baño. Sentí un torbellino de emociones dentro de mí. No quería pensarlo, pero la sospecha creció que él podría haber hecho algo como resultado. De repente me sentí abrumado por la somnolencia, pero como no había bebido todo, no caí en un sueño profundo. Decidí fingir dormir y observar su reacción. «Lo siento. Hoy me siento muy cansado, descansaré un poco, me disculpo», y me tumbé en la cama seguido de un momento de silencio durante el cual escuché a John pasos y respiración. Parecía estar comprobando si estaba profundamente dormido. Una vez que estuvo convencido, vagó por la habitación por un rato y luego se fue silenciosamente. En ese momento me inundaron emociones encontradas sin evidencia clara. Estaba dividida entre la sospecha y un fuerte deseo para descubrir la verdad. Utilizando la información del personal del hotel, rápidamente arreglé un taxi y me dirigí al hotel al que se rumoreaba que John había ido durante todo el viaje. Mi mente se llenó de varias especulaciones. ¿Puede llegar allí lo más rápido posible? Señora. ¿Estás bien? Te ves pálido. Las amables palabras del conductor fueron realmente apreciadas, pero no fueron suficientes para disipar mi ansiedad y miedo a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Una mezcla de nerviosismo y anticipación. Rose, al llegar, respiré profundamente y le pedí al conductor que esperara. «Lo siento. ¿Puedes esperar aquí un momento? Puede que regrese un poco tarde». El conductor asintió, agradecido por su comprensión. Entré al vestíbulo del hotel con temor y vi a John y Amy charlando agradablemente. Me quedé paralizado en el lugar con incredulidad. ¿Por qué estaba Amy aquí? El vestíbulo de este hotel parecía más simple que el complejo en el que nos alojábamos. Las decoraciones eran mínimas y parecía estar lleno de turistas locales. «John, ¿esperaste mucho?» «Lo siento, está bien, había algo inesperado, se esperaban cosas, pero Susan estaba profundamente dormida. No se dio cuenta de que había dormido completamente. No creo que ella se despierte pronto al escuchar su conversación». Estaba tan sorprendida que mis manos comenzaron a temblar. Mi sorpresa solo se profundizó cuando vi a Amy jugando con el brazo de John. «Tengo una reserva para John Whitman y Amy White. ¿Son ustedes dos una pareja?» «En realidad estamos recién mojados», ella respondió con una sonrisa. Felicitaciones al escuchar este intercambio. Una mezcla de emociones llenó mi corazón. No me había imaginado que la relación entre John y Amy había progresado tan lejos. Me sentí abrumada por el shock y la confusión en ese momento. La dulce interacción entre John y Amy, su inocente conversación en la recepción del hotel. Todas estas escenas se repitieron en mi mente, haciéndome oscilar entre la realidad y la unión. Al ser testigo de su cercanía luché por
Reprimir mis sentimientos de ira y celos, no son realmente una pareja, ¿verdad? Seguí tranquilizándolos. Yo mismo, sin embargo, sus fotos estaban ante mis ojos como evidencia dolorosamente realista. Salí del hotel y salté al taxi que esperaba. El conductor, al notar mi estado de angustia, condujo en silencio. Lágrimas de las que no me había dado cuenta corrieron por mis mejillas. Mensaje de David: cómo estuvo la luna de miel. Sus palabras que reflejaban sus intenciones puras sin conocimiento de la situación actual me hirieron profundamente. Durante la escuela secundaria éramos parte del mismo comité. Pasamos mucho tiempo juntos. Y compartimos nuestras preocupaciones y momentos alegres. Él siempre fue un apoyo, presencia en mi vida ahora. Frente al desafío de cómo transmitir mi tumultuoso estado actual a David, creí que él entendería mis sentimientos y contempló mi siguiente paso en medio de mi confusión. Durante nuestros días de escuela secundaria, la gente a mi alrededor comenzó a distanciarse. Debido a los comentarios desdeñosos y la actitud de Amy hacia mí, me sentí aislado debido a sus miradas frías y comentarios sarcásticos. David era diferente. No se molestó con los chismes de Amy y constantemente mostró una bondad inquebrantable hacia mí. Nuestra relación se profundizó a medida que íbamos a la misma universidad. A pesar de que estábamos en diferentes facultades, pasábamos nuestro tiempo libre hablando en cafés o disfrutando de las noches en bares. Cuando estaba preocupado o ansioso por Amy, David escuchaba atentamente y ofrecía consejos sinceros. Las conversaciones con él me permitieron expresar mis sentimientos y pensamientos libremente y encontrar solace. Cuando de repente recibí un mensaje de él, mi corazón se aceleró en el momento en que toqué su nombre en mi teléfono. Una mezcla de anticipación y ansiedad brotó dentro de mí cuando la llamada se conectó. Pude escuchar la voz de David respirando profundamente y comencé a contar él sobre los acontecimientos recientes y sobre Amy y John. Me pregunto si voy a aceptar esta situación y continuar siendo arrastrado por la luz, pero honestamente no creo que pueda soportar vivir así por más tiempo. Después de reflexionar por un momento y dejar que con un profundo suspiro, respondió: terminar las cosas con John. No sé cómo construiría mi vida después. Eso podría ser una decisión difícil, pero no tienes que soportarlo solo. Tienes amigos como yo a tu lado. Cuando llegue el momento, pensaremos y apoyarnos mutuamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Las palabras de David me hicieron darme cuenta de la importancia de seguir adelante. Aunque sea un poco, estaban llenas de aliento genuino y la promesa de caminar este viaje juntos. Cuando dije que quería lastimarlos, mis emociones se desbordaron con ira y decepción. Me di cuenta de que este era un pensamiento inusualmente agresivo para mí, pero David, al otro lado del teléfono, aceptó mis sentimientos. Siento lo mismo que tú. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, házmelo saber por ahora. No te preocupes por ellos y regresaré a casa sano y salvo. Cuando regrese a casa hablaremos en detalle, ¿entendido? Déjame saber si necesitas algo. Sus palabras me tranquilizaron. Siempre he sido introvertido y no soy bueno para expresar mis emociones en público. Nunca pensé eso. Este rasgo llevaría a tal traición. Sus palabras me dieron el coraje. Inmediatamente regresé a mi hotel con Pat entre los artículos. Vi el pasaporte y la billetera de John que él apreciaba. Billetera y otras cosas en otra diferente. Sin duda esta billetera contenía sus posesiones más valiosas, sin dudarlo. Coloqué esa billetera en mi espalda. También empaqué cuidadosamente el resto de las pertenencias de John con la venganza contra ellas firmemente en mi corazón. Empaqué nuestros 2 juegos de equipaje y me dirigí a la recepción del hotel. Después de hacer el check-out para regresar a casa, en mi camino a casa recibí un mensaje de David: volviste solo, ¿no? Debe haber sido difícil. Deberías tomar un descanso hoy. Agradecido por David esas cálidas palabras, decidí dormir bien al llegar a casa, esperando numerosas llamadas de John. Apagué mi teléfono celular como precaución cuando me desperté al amanecer. Inmediatamente encendí mi teléfono inteligente como era de esperar. Tuve muchas llamadas perdidas de John. En medio de esto, volvió a llamar, así que decidí responderle a Susan. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa y escuché que un amigo se vio involucrado en un accidente de tránsito y fue llevado al hospital. Decidí regresar inmediatamente después de escuchar la noticia. Intenté comunicarme con usted, pero no pude comunicarme con usted. Lo guardé de forma segura en el aeropuerto por eventos imprevistos. Sí,
Recibí una llamada del aeropuerto y los recogí, pero no puedo encontrar la llave de mi maleta. Mi pasaporte importante y mi billetera, ella adentro, ¿sabes dónde está la llave? No recuerdo haberla cerrado, tal vez se rompió la cremallera. Mientras lo usaba o se dañó por un impacto también. ¿Dónde estabas ese día? ¿Por qué no pude comunicarme contigo? Lo intenté tantas veces que parecía incapaz de responder de inmediato. Tal vez tenía algo que ocultar. Tenía algo que hacer ese día y salí. La estructura de la llave de la maleta no es particularmente complicada y lo más los contenidos valiosos. Es decir, el pasaporte y la billetera ya están conmigo, incluso si John intentara abrir la maleta. No encontraría nada dentro, mientras que volver a emitir un pasaporte y una billetera podría ser una molestia. Eventualmente podría obtenerlos con los procedimientos adecuados, no hay manera de que lo hiciera. Estar varado y no poder regresar a su país mientras John estaba fuera. Yo estaba ejecutando cierto plan y el día que regresó notó que la nueva casa estaba completamente vacía y me llamó por el tono de su voz. Fácilmente pude ver que estaba en pánico. Puerta para darle la bienvenida. Te he estado esperando. En un tono tranquilo lo dejo pasar a la sala. Cuéntame todo, especialmente porque mi pasaporte y mi billetera han desaparecido. Dame la razón. No te preocupes, lo entenderás pronto. Diciendo eso en voz baja abrí la puerta de la sala de estar. Adentro había algunas caras inesperadas. David, mis padres, Amy, los padres de Amy y para mi sorpresa los padres de John también, especialmente las expresiones en los rostros de los padres de John se nublaron con sorpresa y confusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están todos aquí? Debes estar. John, un placer conocerte. David le habló en un tono tranquilo. ¿Quién eres? Un viejo amigo de Susan. David le entregó a John un paquete de papeles mientras le respondía sucintamente. ¿Qué es esto? Vi cómo el rostro de John palidecía por tu reacción. Ya sabes que esto es innegable. Al examinar su computadora, se encontró evidencia de que utilizó en secreto el diseño de otra persona. Se encontró información mucho más incriminatoria. Accedimos a la computadora de John con las habilidades tecnológicas de David y recuperamos la evidencia necesaria. El padre de Amy, quien es el jefe de John y el presidente de la compañía, estaba furioso por esta revelación. Este acto fue un golpe significativo para la reputación y la imagen de marca de la compañía. Increíble, ¿cómo puedes enfrentarnos a nosotros después de cometer tal traición? Su voz hizo eco en la habitación al salir. John sin palabras. Luego coloqué las fotos una por una para que John viera fotos de John y Amy sonriendo en la entrada de un hotel. Su mirada intensa el uno al otro y sus espaldas dirigiéndose a una habitación. Además, puse un dispositivo que grababa sus conversaciones. ¿Disfrutaste tu secreto? Fecha, no. El bronceado de John en la piel de Amy indicaba la región cálida que disfrutaban juntos. Amy evitaba miradas condenatorias, mostraba indiferencia, pero su rostro mostraba claramente molestia. John, ¿cómo sucedió esto? No puedo creer que hicieras algo como esto. Su rostro se volvió. Se sonrojó con una mezcla de shock e ira. Por otro lado, la madre de John estaba visiblemente sorprendida mirando fijamente a su hijo. Amy, ¿qué estabas pensando? No podemos enfrentar a todos después de esto. Después de las palabras de reprimenda de la madre de Amy. Amy lentamente levantó la cara mirándola con irritación. Las palabras de Amy que culpé tenían un matiz provocativo distintivo. Su audacia y confianza eran simplemente asombrosas en ese momento. Mis padres, Carly intervino en la conversación, tenían rostros tranquilos tratando de restar importancia al problema. Juventud a veces. Amy es hermosa y tiene antecedentes familiares. Sería un desperdicio romper los lazos por un pequeño malentendido. De hecho, Suen puede no ser tan llamativa como otras mujeres y es bastante sencilla, por lo que es comprensible si la engañan. ¿No me duele escuchar a mi madre decir esto de manera tan casual? Su respuesta estuvo lejos de lo que lo esperaba y me sorprendió en ese momento. ¿Cómo pudiste menospreciar a tu propia hija de esa manera? ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Te das cuenta de lo herida que está Susan al saber que los padres de Amy se levantaron en mi apoyo? No tengo la intención de entrometerme en los asuntos de otros, pero Susan es una mujer extraordinaria y firme. No hay absolutamente ninguna razón para que la engañen.
Un tono severo rodeado por los 3 lágrimas brotaron de mis ojos con un sentimiento de gratitud acercándose a mí. Ella me vio con una expresión profundamente sincera. Susan, no encuentro palabras para disculparme, pero realmente lo siento por él. Divorcio y la pensión alimenticia. Seguiré tus deseos. Espera, ¿el divorcio? ¿De qué estás hablando? Jon me miró con una expresión de puro asombro. Claramente no había anticipado que las consecuencias de sus acciones se intensificarían de esta manera, pero esperaba que yo, la esposa a la que engañó durante nuestra luna de miel, solo quédate en silencio. Esa ingenuidad no podría detener a Amy. Tú también estás involucrada en este asunto, por lo tanto, debes asumir la responsabilidad. ¿Por qué soy yo el malo aquí? No soy el principal culpable. Mientras Amy gritaba desafiante. Jon, con aspecto de pánico, replicó que ¿estás diciendo ahora que se trata de nosotros dos? También fui invitado a participar en la reunión. Tengo la intención de exigirles la mitad de la pensión alimenticia. Me llegaron noticias de que Jon enfrentó problemas en el trabajo que afectaron su futura carrera con respecto a Amy. Su relación con Jon se hizo conocida en la empresa, poniendo en peligro su puesto. Por otro lado, el desarrollo en mi vida ocurrió inesperadamente. Terminé decidiendo casarme con David. Nunca me imaginé considerar otro matrimonio en tan poco tiempo, pero la vida trae eventos impredecibles. De hecho, he tenido sentimientos por ti durante mucho tiempo en lugar de que alguien como Jon me lastime. Nuevamente, ¿por qué no comenzar una nueva vida conmigo? Sorprendido por su inesperada confesión. Miré sus ojos sinceros. Reflexioné y luego asentí mientras mi relación con Jon duró poco. Conocía bien a David desde la escuela secundaria y estaba familiarizado con su carácter y personalidad. Nunca había imaginado que él sentía esto por mí, pero me di cuenta de que sus palabras estaban llenas de sentimientos genuinos. La conmoción en mi corazón me hizo darme cuenta de que yo también tenía algún tipo de emoción por él. Posteriormente, mis relaciones con mis padres y Amy se desvanecieron desde entonces. No dependía de ellos para recibir apoyo financiero o ayuda. Ya no sentía la necesidad de asociarme con aquellos que me lastimaban. Por otro lado, los padres de Amy fueron increíblemente amables y me trataron como si fuera su propia hija. Los padres de Chan también me cuidaron calurosamente. Y todavía escucho de ellos de vez en cuando. Ya no tengo intención de involucrarme con JN o Amy y los recuerdos de ellos se han desvanecido gradualmente al cortar por completo los lazos con ellos. Me recuperé y comencé a sentir la verdadera libertad. Desde entonces he mantenido una firme creencia de que mi vida futura ciertamente será correcta y gratificante. No entiendo por qué debería molestarme en preparar una comida para alguien sin ningún parentesco consanguíneo, como tú. No hay ningún vínculo de sangre entre nosotros, entonces, ¿por qué crees que puedes usar la palabra familia? No entiendo. Estás por delante solo porque estás recién casado. Realmente quiero saber por qué estás aquí en esta casa. ¿Podría alguien en tu posición tal vez serlo? Un poco más modesto en la sala de la casa de la familia de mi esposo, una atmósfera pesada persistía a la fuente. Fueron las duras palabras de Lisa, sus palabras me dolían constantemente durante esos días. De repente ocurrió un incidente. Mamá, algo anda mal. Abuela, al ver la voz apresurada y el rostro pálido de Mary. Mi corazón se levantó. Mi nombre es Jennifer. Me casé con David cuando tenía 25 años y a los 29. Fuimos bendecidos con una hija llamada Mary. Después del matrimonio dejé mi trabajo para dedicarme a la vida familiar. Actualmente tengo 39 años. Disfrutamos de una cálida vida familiar en un cómodo apartamento en el centro, pero hay una sombra sobre nuestra vida: la constante actitud dura de Lisa. He sido el blanco de sus críticas. Nuestra Mary no parecía coincidir con sus ideales, un sentimiento que escuché de su propia boca desde el principio. Ella ha mostrado varias actitudes negativas y ocasionalmente nos condenaba. Sin previo aviso, ella entraba a nuestro apartamento y criticaba cómo manejaba la casa o cocinaba, especialmente en lo que respecta a los niños. Me presionaba antes del nacimiento de Mary para asegurarme de que fuera un niño y también traía ropa vieja, diciendo que le quedaba bien perfectamente, o enviar verduras un poco viejas sin avisarme como un gesto de buena voluntad. En esencia, ella ha estado haciendo mi vida difícil. Lo que me mantiene adelante es que David y Mary están firmemente a mi lado.
Lisa hacía comentarios árticos sobre mí despiadadamente, incluso delante de su marido, lo que sinceramente me preocupaba, aunque mi comprensión regañarla cada vez que su actitud permanecía sin cambios y su comportamiento frío hacia mí persistía en. Un día en particular, cuando Mary regresaba de la escuela normalmente, en el momento en que abría la puerta, alegremente gritaba: «Mamá, estoy en casa», pero ese día ella vino. En silencio, le doy la bienvenida a Mary. «¿Qué pasa hoy? ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal?» «Ya regresé, mamá, y estoy bien, no pasa nada», pero a juzgar por su tez y el brillo en sus ojos, algo parecía diferente. Marus siempre estaba alegre y nunca dejaba de sonreír. Ver su cambio me preocupó profundamente. Se acerca a la escuela secundaria, un momento en el que surgen varias preocupaciones. No quería presionarla para que hablara sobre eso, pero como padre no podía dejarla en paz sin tratar de entender. Sabía que David llegué tarde del trabajo esa noche, así que la cena sería solo para nosotros dos. Decidí aprovechar esto y sacar suavemente sus sentimientos durante la cena. «Mary, estoy realmente preocupada cuando te veo preocupada cada vez que dices que estoy bien. ¿Puedes compartirlo conmigo después lentamente?» Dejando su plato de arroz y sus palillos, parecía pensar profundamente. Con una expresión decidida comenzó a hablar. A pesar de tener solo 10 años, trató de explicarme la situación en detalle después de la escuela. Mary fue a jugar con sus amigos como siempre. Fueron a un lugar vacío un poco lejos de nuestra casa, un lugar que realmente les gustaba y a menudo se divertían, pero en el camino a casa ese día Mary fue testigo de mano de un joven al que nunca había visto caminando felices juntos. Ellos intercambian un beso. Con la sorpresa y el shock de ese momento, ella corrió a casa mientras yo escuchaba a Mary. Me quedé asombrado al imaginar esa vista impactante. Es inimaginable que mi Lisa, de 65 años, actuara así en público, especialmente en un lugar donde los niños parecieran. Al intercambiar un beso descaradamente, sentí profundamente la enormidad del shock de la escena que Mary presenció al sentir la sorpresa y la confusión en los ojos de Mary. Le sugerí que se diera un baño para calmarse aprovechando ese corto tiempo. Me apresuré a ir a una tienda cercana y compré la vainilla. Grito de hielo con sabor. A ella le encanta especialmente, aunque normalmente evitamos comer dulces antes de acostarnos. Decidí hacer una excepción dadas las circunstancias. Mary, que había estado abatida durante mucho tiempo, poco a poco comenzó a recuperar su sonrisa mientras saboreaba su helado favorito. Aún así sentí el shock. Todavía persistía en su corazón inocente. Tal vez tuviera que observar cuidadosamente sus sentimientos y comportamiento durante los próximos días mientras Mary finalmente se calmaba y se iba a dormir. David regresó a casa después de un tiempo. Me dolió transmitirle la noticia inesperada a David, quien siempre está ocupado, pero no podía mantenerlo en secreto con ese pensamiento. Comencé a contarle a David todo lo que escuché de Mary. Después de su asombro, los dos discutimos con calma cómo deberíamos manejar esta situación en el futuro con respecto a tu mamá. ¿Qué deberíamos hacer si le informamos a tu papá sobre la verdad? Si él no lo sabe, podría causar problemas más adelante. No podemos ignorarlo, pero sí debemos decirle que es mejor tener evidencia concreta. Si solo se basa en las palabras de Mary, la verdadera naturaleza del evento podría ser vaga. Asentí de acuerdo con las palabras de David. Para investigar a fondo las sospechas sobre mi Lisa, decidimos contratar a un investigador privado, el detective. Se vio a mi Lisa vestida con ropa llamativa y adecuada para su edad, pasándola muy bien con el joven. Fue desgarrador verlo, pero era un paso inevitable para descubrir la verdad. Además, una investigación detallada realizada por la agencia reveló la cabeza y los motivos detrás del joven. Él era un estudiante universitario que apuntaba a mujeres mayores que las explotaban para obtener dinero y regalos bajo el pretexto de las actividades de Sugar Mami. Resultó que Mia le había estado comprando artículos caros. Entre la evidencia había fotos que capturaban sus alegres conversaciones frente a tiendas de marcas de lujo en el centro. No era solo una aventura, había una alta posibilidad de que mi Lisa estuviera siendo engañada y utilizada por él. Sin embargo, también existía la posibilidad de que ella sintiera que su relación era profundamente romántica. Ciertamente, la evidencia que reunimos fue lo
suficientemente sustancial como para revelar sus acciones, independientemente de lo que cualquiera pudiera decir. Sería difícil negar esa evidencia en lo que estábamos reflexionando actualmente. Se acabó el momento de informarle a Ken. David y yo estábamos tratando de encontrar el momento perfecto para decirle la verdad. Justo en ese momento llegó al teléfono celular de David un mensaje repentino de parte de él, Elisa, invitándonos a visitar su casa este fin de semana, aunque esto fue inesperado. Pensamos que era una oportunidad muy conveniente cada vez que visitábamos su casa. Por alguna razón Lisa me apuntaba y se quejaba de cosas triviales recordando mis visitas anteriores. Hay una alta probabilidad de que ella actuaría de manera similar esta vez. Si ese fuera el caso, podríamos exponerla. Enfrentar y exponer la verdad. Con esa resolución nuestra familia se paró en la entrada de su casa tan pronto como David presionó el timbre. Lisa nos saludó con una amplia sonrisa al ver su rostro actuar como si no supiera nada y no hiciera nada. Malo, una oleada de ira brotó a Pincy de Meo. David, Mary, bienvenido. He preparado un delicioso almuerzo especial, así que lo espero con ansias. Entra como se esperaba. La actitud de Lisa se sintió muy fría, era como si yo ni siquiera estuviera allí. Ella deliberadamente ignoró mi presencia evitando mi mirada. Dándome la espalda, su comportamiento abierto hizo que mi corazón palpitara ligeramente. Sin embargo, al recordar experiencias pasadas, este comportamiento era anticipado. Me prometí a mí mismo mantener la compostura. David, sintiendo mis sentimientos, parecía a punto de decirle algo, pero apreté suavemente su mano indicándole que se abstuviera. De Jennifer, Mary y David, gracias por venir. No tenemos mucho aquí, pero por favor siéntanse como en casa. Ken como siempre dice mi nombre primero para él. Puede ser un saludo cotidiano, pero para mí esa sola palabra me calienta el corazón. Después de saludar a los Ken, Lisa felizmente comenzó a hablar con David para el almuerzo de hoy. Pedí algo especial para entrega. Comámoslo rápido. Estoy segura de que será del gusto de todos. Mientras decía esto, comenzó a poner la mesa en los platos. Había pizza en el hermoso platos blancos. Se sirvió un queso de aspecto delicioso. En el momento en que vi estos platos frente a mí, ciertamente se veían muy apetitosos. Sin embargo, para mí fue algo que nunca pude comer. La razón es que tengo alergia al trigo. Lisa debería haberlo sabido desde antes. Lisa, como mencioné antes, tengo alergia al trigo, por lo tanto, no puedo comer esto. Lo siento, me disculpé. Lisa respondió fríamente. Por supuesto, sé que respondió de manera sucinta y continuó hablando. Realmente me pregunto por qué estás aquí en nuestra casa. Solo invité a David y Mary. Jennifer, tal vez deberías ser más considerada en casa de otra persona. Ella continuó derramando sus sentimientos sin reprimirse. Jennifer, ahora lo diré claro que pretendes hacer siendo ama de casa y ni siquiera hacer en las tareas del hogar correctamente. David trabaja duro todos los días. ¿Qué haces en casa? ¿Te interesa algo más como tener una relación con otro hombre? No puedo evitar pensar que si tienes tanto tiempo libre podrías estar haciendo algo así. Con solo pensar sobre eso me da asco. Me sorprendieron sus palabras, pero escuché con calma. La expresión en el rostro de David parado a mi lado mostraba claramente su asombro e incomodidad. Una expresión exasperada era evidente en su rostro. Sin embargo, este era el momento perfecto para nosotros. La evidencia estaba a punto de presentar. Está bien, no hay problema. Las acciones que Lisa había tomado en el pasado, especialmente el impacto en Marray, eran algo que no podíamos pasar por alto. Respirando profundamente, saqué una foto de mi bolso. La foto registraba claramente las acciones de Lisa sosteniendo la foto que le entregué resueltamente. No a Lisa sino a Ken. Lisa y Ken recogieron la foto revisando meticulosamente su contenido. Incluso en un breve momento, sus expresiones faciales cambiaron dramáticamente. La cara de Ken se puso roja brillante por la ira, mientras que Lisa se puso azul pálida por la sorpresa y la confusión. Al ver sus rostros drásticamente alterados me sentí como presenciar un semáforo. Incluso sentí una pizca de humor negro. ¿De qué se trata esto? Carly comenzó a explicar. Está claro en la foto que muestra que tú, Lisa, tienes una relación inapropiada con ese hombre, nuestra hija. Mary también lo ha visto. Me acusas de tener una aventura, pero tal vez en realidad estabas hablando de ti. Eso no es cierto.
James es solo un amigo. No lo hice. Se detuvo a mitad de la frase. De repente se tapó la boca con la mano y sin darse cuenta reveló su nombre. ¿Es este James, Lisa? Parece que le has dado a James numerosos obsequios costosos. Apuesto a que la cantidad total es significativa como ama de casa dedicada a la familia. ¿De dónde obtienes esos fondos? Es posible que estés usando el dinero que Ken ha ahorrado a lo largo de los años sin su conocimiento. El rostro de Lisa mostró una mezcla de shock y confusión y ella parecía incapaz de contrarrestar mis palabras de confrontación. Podría estar desconcertada por mi actitud inesperadamente agresiva. Papá siempre te ha cuidado y protegido, pero ¿por qué estás teniendo una aventura? Yo también puedo. No entiendo por qué tratas a Jennifer con tanta frialdad, es realmente lamentable, abuela. ¿De verdad amas al abuelo? Hacer que el abuelo se sienta así es perdonable. Ya no puedo perdonarte. Sus palabras vinieron desde lo más profundo de mi ser y su postura criticando a Lisa era evidente. Sinceramente, había sospechas. Partes de tus acciones recientes incluyen salir con frecuencia. Revisé discretamente la libreta bancaria y había registros de retiros regulares, sin embargo, nunca soñé que tendrías una aventura con un hombre tan joven. Sacudió la cabeza repetidamente expresando su asombro. Por otro lado, Lisa. Quien estaba acorralado estaba furioso. No interfieras con mis elecciones de vida, esta es mi vida. La ira de Ken fue evidente al responder a sus palabras. Sal con un grito contundente. Expulsó a Lise de la casa. Su intensa ira no disminuyó incluso después de varios días. Debido a una ruptura significativa entre los dos, finalmente decidieron divorciarse porque no podían trabajar y con sus ahorros agotados. Lisa ya no pudo brindar apoyo financiero a James, a quien una vez le dio todo. Como resultado, James la abandonó dejándola aislada cuando nos contó esto. La desesperación y el arrepentimiento resonaron en la voz de Lisa. David, ahora eres el único en quien puedo confiar. He perdido todo contacto con James, por favor ayúdame a mí y a Jennifer, por favor perdona mis errores. Mamá, este es el resultado de las decisiones que tomaste en tu vida. ¿Por qué? ¿Estás buscando ayuda ahora? No surgió ninguna simpatía por Lisa, especialmente cuando tomó acciones que podrían traumatizar a Mary en tales circunstancias. Tomamos la decisión final de denunciarla a la policía y la desalojaron de la casa, además, para proteger a su familia. Ken informó a todos los familiares sobre la infidelidad de Lisa y sus acciones pasadas que la dejan sin ningún lugar donde buscar ayuda. Actualmente se ve obligada a vivir sola en un pequeño apartamento y lucha por pagar la limosna. Esta situación es el resultado de sus propias decisiones. Ella se buscó esto como resultado del divorcio. Ken ahora solo comenzó a vivir con nosotros. Lo sorprendente fue que Ken realmente disfrutaba interactuar con los niños todos los fines de semana, tomaba a Mary de la mano y la llevaba a varios lugares como parques, zoológicos y cines, pasando tiempo en varios lugares que Mary comenzó a buscar. Con ansias por sus días con el abuelo, como resultado, sus recuerdos dolorosos y eventos pasados comenzaron a desvanecerse y parecía que estaba recuperando la paz mental. Además, Ken sintió que no era suficiente vivir en su casa y comenzó a ayudar con las tareas diarias inicialmente. Guiarlo a través de todo, pero ahora se ha vuelto competente, incluso preparando la cena los días en que estoy ocupado. Esto me permitió encontrar el tiempo y la oportunidad de intentar trabajar a tiempo parcial afuera después de mucho tiempo. Inicialmente hubo cierta confusión al regresar al trabajo, pero redescubrí la alegría de trabajar al aire libre y ahora mi objetivo es mejorar mis habilidades e incluso adquirir certificaciones. Al vivir con Ken, sentimos una mejora notable en nuestra calidad de vida. Ken siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando soporté el acoso de Lisa, incluso ahora. Él ofrece un apoyo inquebrantable y ayuda de varias maneras. Es realmente increíble cómo Lisa traicionó a una persona tan cálida y comprensiva sin quedar atrapada por deseos impulsivos y tentaciones. Te das cuenta de que la única razón por la que puedes vivir cómodamente bajo este techo es debido a mis esfuerzos y sacrificios. De repente mi hijo John vertió la cerveza fría que sostenía sobre mi cabeza. La cerveza fluyó desde mi cabeza por todo. Mi cuerpo y yo estaba temblando por la frialdad y la conmoción. Miré directamente a los ojos de mi hijo.
Podía sentir una ira intensa en lugar de lástima o preocupación por mí. Mi corazón estaba profundamente herido e incluso quería hacer una refutación apasionada. Hijo John, hemos hecho todo lo posible para criarlo, pero tan pronto como John se graduó de la universidad se fue de casa. Desde entonces mi esposo y yo hemos estado viviendo una vida pacífica solo nosotros dos. Sin embargo, recientemente mi esposo comenzó a sentir molestias frecuentes en el pecho, así que decidimos que lo examinaran en un hospital local. El médico de ese hospital nos recomendó que era necesario un tratamiento más especializado y obtuvimos una derivación a un hospital universitario en una ciudad importante. Había médicos en este hospital universitario que se especializaban en los síntomas de mi esposo y nosotros nos dijeron que las visitas regulares eran esenciales para el cuidado adecuado de su condición. Sin embargo, el hospital estaba muy lejos a más de 2 horas en tren bala y esto me preocupó mucho. El costo de cada visita era una presión financiera significativa. Además, necesitábamos ir al hospital cada 2 semanas y los costos de transporte cada vez fueron bastante sustanciales, aunque a menudo se dice que el costo de vida en la ciudad es alto. Considerando los costos de transporte para las visitas frecuentes al hospital, llegamos a la conclusión de que vivir en la ciudad sería más económico a largo plazo. Como resultado, decidimos mudarnos a un apartamento compacto ubicado cerca del hospital universitario. Comenzar la vida en un nuevo lugar y el entorno fue más desafiante de lo esperado y fue una serie de desafíos, especialmente el alquiler en la ciudad, que puso una presión significativa en nuestro presupuesto. Y aunque su médico le aconsejó a mi esposo que descansara, tuve que buscar formas de asegurar ingresos considerando mi edad. Encontrar un nuevo trabajo no fue fácil, pero la única oportunidad que encontré fue trabajar en la caja registradora de un supermercado cercano un día. Mientras trabajaba, significa rico, pero creía que estábamos viviendo una vida tranquila y satisfecha. Ciertamente parecía que John estaba insatisfecho con nuestro estilo de vida modesto y sencillo y cuando surgió la oportunidad de unirme a una empresa famosa en la gran ciudad, finalmente pude dejar este espacio reducido. Ya no soporto vivir en esta zona rural asfixiante. Esta es la última vez que estoy aquí. No tengo intención de volver ya que se fue de casa con una actitud tan resuelta que no habíamos sabido nada de él. Y ni siquiera lo hicimos. Incluyendo todo lo que había sucedido en el pasado y como era la hora del almuerzo decidimos tener una comida un poco más larga en un restaurante tranquilo cercano. Rodeamos la mesa y nos sentimos un poco tensos después de no vernos por un tiempo. Comenzamos a actualizarnos sobre nuestras vidas recientes. Papá, si te parece bien, ¿podría vivir contigo por un tiempo? Solo podríamos sorprendernos ya que él sincera y repentinamente hizo tal solicitud. Según él, tuvo repetidas fricciones con un superior en particular en la empresa a la que se unió y finalmente tuvo renunciar abruptamente a la prestigiosa empresa después de un problema importante. Actualmente está buscando un nuevo trabajo y parece que está pensando en quedarse con nosotros por un tiempo. El día de este inesperado reencuentro John ya no tenía la confianza que solía tener. Al contrario de su apariencia orgullosa cuando salió de casa, ahora parecía estar tratando de superar la adversidad. Al ver su apariencia cambiada, decidimos abrirle la puerta de nuestra casa una vez más. Sin embargo, como nuestro entorno de vida no era tan próspero, le pedimos a John que nos ayudara con la mitad de las facturas de servicios públicos y el alquiler como condición. Un día después de que mi esposo visitó el hospital para un chequeo regular y yo regresé a casa, JN también había regresado de buscar trabajo cuando le pregunté amablemente: «Se acerca el final del mes. ¿Podemos recibir su compartir para los gastos del hogar?» No hubo respuesta al principio, pensando que tal vez se había perdido mi voz. Le hice la misma pregunta gentilmente nuevamente y luego me dijo que le faltaba dinero y que como acababa de regresar a casa quería estar exento de este programa de hombres. Intentamos persuadirlo positivamente explicándole que esto no era lo que acordamos cuando de repente levantó la voz y me entregó $50 de su bolsillo ante la actitud irrespetuosa de mí y el acto de tirar dinero. Lo único que pude hacer fue quedarme allí asombrado. Después pude escucharlo madurar en voz baja con un susurro apenas audible diciendo cosas como que tacaño y que avaro. Daba un poco de miedo preguntarle. Conté sobre su situación actual, pero perdí el coraje para preguntarle sobre sus planes financieros futuros.
entregado ese mes fueron los $50. Esto estaba lejos del acuerdo inicial y como nuestra situación financiera ya era difícil, nos agregó una carga adicional. Además, en los meses siguientes, John evitó los pagos usando la excusa de no tengo dinero. Solo entregó ocasionalmente pequeñas cantidades de dinero, nunca intentó pagar el monto total a pesar de no pagar el alquiler ni los servicios públicos, comió más de lo habitual, se quedó despierto hasta tarde con las luces encendidas y tomó baños prolongados, mostrando un estilo de vida derrochador. Como resultado, vivir con él hizo que nuestros gastos domésticos aumentaran más del doble, haciendo nuestra vida mensual aún más difícil. Mi esposo y yo estábamos enfrentando serios problemas, sintiendo que se estaba volviendo difícil mantener nuestra vida diaria ya que era llevada a nuestros límites. Teníamos que tomar una decisión con respecto a nuestro hijo. Si él no podía cumplir con nuestros acuerdos, no tuvimos más remedio que intentar echarlo de la casa. Sin embargo, este intento provocó una reacción inesperada. Comenzó a patear violentamente los muebles de la casa. Estaba muy bien construida y ni mi esposo ni yo pudimos detenerlo. Solo confrontarlo físicamente para empeorar las cosas. Una vez que se enojó, no fue fácil calmarlo y los asuntos triviales podrían provocarlo nuevamente. Como medida desesperada, cerramos la puerta principal e incluso usamos la cadena de seguridad cuando estaba afuera. Sin embargo, esto salió mal y empezó a gritar y a golpear la puerta principal. Incluso informó a la policía que su familia lo estaba dejando afuera. Todo lo que pude hacer fue disculparme repetidamente con los oficiales de policía que respondieron. Vivir con el riesgo de una explosión fue difícil, pero resolvimos educar a nuestro hijo adecuadamente, asegurándonos de que no enfrentara dificultades en el futuro debido a su carácter, ya que, después de todo, era nuestro hijo. Para manejar el aumento de los gastos de manutención debido al regreso de nuestro hijo, decidí aumentar mis horas de trabajo. Mi trabajo a tiempo parcial. Han pasado rápidamente 3 meses desde entonces, pero nuestra relación con nuestro hijo sigue siendo tensa. Hasta una vez cada 6 meses decidir que era mejor continuar monitoreando su progreso según un acuerdo con el hospital. En ese momento mi esposo y yo nos tomamos de la mano y nos regocijamos sinceramente de que finalmente habíamos superado un hito importante, que habíamos considerado disfrutar de una comida abundante en un restaurante de alta gama demasiado extravagante. Así que decidimos tener una celebración modesta pero sincera en casa. Sin embargo, existía el riesgo de que nuestra celebración se arruinara si nuestro hijo se unía a nosotros antes, por lo que optamos por un almuerzo de celebración un poco extravagante al que nos dirigimos directamente. Hasta la noche, mi esposo se bañó para relajarse. Me sumergí en asar cuidadosamente la carne de alta calidad que habíamos comprado justo cuando el bistec estaba perfectamente cocido y un agradable aroma comenzó a llenar el aire. De repente escuché que se abría la puerta principal, aunque pensé no puede ser, que de hecho quise decir que nuestro hijo había llegado temprano a casa antes de que pudiera preguntar por qué volviste tan temprano. Mi hijo exclamó, «¡Oh, qué buena carne!» y agarró los 2 filetes recién cocinados de la mesa mientras yo gritaba, «¡Espera!». El bistec lo había amartillado cuidadosamente poniéndome de pie sin dudarlo. «Ya tuve suficiente, no has pagado los comestibles de este mes y mucho menos el alquiler o los servicios públicos. Hasta ahora se me acabó la paciencia», y grité con ira. Esta era una comida especial para celebrar tu recuperación de mi padre. Incluso si eres mi hijo, no puedo perdonar esto en absoluto. Levanté los brazos y cerré los ojos. Sin embargo, de repente me sentí abrumado por una sensación de humedad en la cabeza y cuando abrí los ojos, mi hijo no me golpeaba sino que me echaba cerveza en la cabeza. ¿Te das cuenta de lo mucho que he estado haciendo durante la familia? Soy yo la que cuido a papá durante el día. Tú puedes ir a trabajar porque yo estoy en casa cuidándolo. Incluso me aseguro de que se bañe. Estoy orgulloso de cumplir con mis responsabilidades como miembro de la familia, pero tú me acusan de no hacer nada solo porque aún no he pagado. Mientras levanté la voz en crítica, mi hijo murmuró quejas de lo mucho que los había estado cuidando. Tan pronto como abrí la boca para discutir, mi hijo tiró con fuerza la cerveza vacía botella en el suelo, sorprendido por la vista de la botella rota y el fuerte ruido que de repente gritó aún más fuerte, «Es el dinero. Todo lo que les importa. Los estoy cuidando muy bien a todos y lo único que les importa es el dinero. Ya tuve suficiente».
De una madre codiciosa como tú, si estás tan descontento porque no pago, entonces por favor vete ahora mismo. El ruido de la botella rompiéndose hizo que mi esposo saliera corriendo de la habitación cercana. Inmediatamente tomó la situación y miró severamente a nuestro hijo con el corazón apesadumbrado miré. A mi hijo deseando evitar más enfrentamientos, está bien, me voy este fin de semana. Habitación sin pensar en limpiar comencé a recoger los pedazos de la botella de cerveza rota y a limpiar el líquido del piso. Mi esposo pronto se unió a mí ayudándome silenciosamente a mi lado mientras me sentía dolido. Por mi actitud me preguntaba cómo habían llegado las cosas a este punto y suspiró profundamente. Pasó una semana y finalmente llegó el día en que saldríamos de casa, ya que habíamos enviado la mayor parte de nuestras pertenencias con anticipación a través del servicio de descorazonador. Solo quedaron bolsas pequeñas y artículos cotidianos. Justo después de que mi esposo salió de la casa después de su control final. Miró a mi hijo a los ojos, sonrió sarcásticamente e hizo un gesto despectivo con la mano como para echarme. No me hagas esperar, vieja codiciosa, nunca aprecias el hecho de que te cuide, tratarme no es más que un penoso perdedor, eso no es lo que es un padre, eso es exactamente de lo que quería hablar. ¿Cuánto has estado ayudando a tu padre? Mis preguntas parecen encender instantáneamente su ira. Normalmente intentaría desviar su ira, pero hoy fue diferente pensando que este podría ser nuestro. La última vez que nos vimos cara a cara no pude contener todas las emociones que se habían ido acumulando dentro de mí gracias a que cuidaste bien a papá en casa. Puedo trabajar afuera, pero cuando estoy fuera tú. Simplemente diviértete viendo televisión e incluso pídele a papá que prepare el almuerzo, ¿no es así? Y sobre bañarlo, ¿realmente estás ayudando? No me digas que estás jugando juegos móviles en el vestuario después de ayudar a papá a bañarse, afirmando que es tu deber de matar. En realidad, los llamados kilos que dio mi hijo parecen ser solo de nombre y realmente no puedo esperar mucha cooperación de su parte. No pude ver ningún sentido de responsabilidad en él por cuidar a su padre cada vez que le preguntaba a mi hijo. Simplemente se enojaría y levantaría la voz, pero todo lo que diría serían frases vagas como, estoy cuidando de él y deberías estar agradecido, sin una sola palabra sobre las acciones específicas que está tomando. Lo que hago todos los días incluye preparar comidas, limpiar, el hacer las compras en la casa y otras tareas diarias como sacar la basura. Por otro lado, la principal actividad de mi hijo en casa parece ser simplemente reducir el contenido del refrigerador. Le pedí que se fuera varias veces, pero después de ver su actitud violenta me quedé impotente, pero hoy termina en. Dentro de unas semanas debería pensar en valerse por sí mismo. Decidí decirle firmemente que ya no podemos cuidar de ti incluso cuando. Sentí su intensa mirada, cerré lentamente la gran puerta de la casa, no se oían pasos detrás, él no me siguió a altas horas de la noche. Sin responder, solo para recibir otro correo electrónico más agresivo. Temprano a la mañana siguiente estaba lleno de maldiciones, llamándome madre irresponsable, una persona que no vale la pena vivir. Afortunadamente fue el único correo electrónico del día. Casi un mes después, mientras me concentraba en mi trabajo, mi teléfono zumbaba sin parar con una afluencia de mensajes de mi hijo. Respondí una de las llamadas y escuché su voz. ¿Qué estás pensando, padre estúpido? ¿Por qué no puedo vivir más en esa casa? Antes de que pudiera conectar mis palabras, mi hijo ya estaba cuestionando la situación con una mezcla de prisa y enojo en su voz. ¿Cuántas veces tengo que explicarles? Les dije que esta casa requiere una renovación de contrato de arrendamiento cada 3 meses a partir de desde el principio, cuando decidimos vivir aquí. Le respondí con calma que podría haber estado planeando asegurar la casa para disfrutar al máximo de su tiempo personal. Sin embargo, el hecho es que durante el tiempo que vivimos allí, el contrato de arrendamiento se renovaba continuamente cada 3 meses. El apartamento que alquilamos temporalmente como familia fue para las continuas citas médicas de mi esposo. Sin embargo, afortunadamente, la salud de mi esposo se ha ido estabilizando gradualmente, reduciendo la necesidad de atención médica. Le he comunicado esta decisión y los detalles a mi hijo varias veces, dejándole claro que si desea seguir viviendo en ese apartamento debería hacer un nuevo contrato de arrendamiento por su cuenta. Sin embargo, su hijo mostró una reacción sorprendente, como si estuviera escuchando esta información por primera vez. Para un nuevo contrato de arrendamiento en el apartamento para usted, por lo que si tiene la intención de continuar viviendo allí,
Debe manejar el contrato de arrendamiento formal por su cuenta, si no puede hacerlo, entonces debe aceptarlas. Consecuencias y continuar con los procedimientos con urgencia para no causar problemas innecesarios a la empresa administradora. Respondí de esta manera y finalicé la llamada antes de que mi hijo pudiera expresar más su insatisfacción. Para ser honesto, me sorprendió mucho su actitud. Esta vez tiene una formación académica decente e incluso experiencia laboral. En una gran corporación no puedo entender por qué se está comportando tan infantilmente ahora. Unos días después, se comunicó conmigo para informarme que se había mudado del apartamento. En realidad no había estado buscando trabajo en serio y se había quedado sin el salario que escuchó. No vendiste la casa de su familia, ¿verdad? Esa casa está llena de recuerdos de mi infancia. ¿Por qué decidirías unilateralmente hacer algo así? En realidad, esa casa era demasiado grande para nosotros dos ahora y además no hemos tenido noticias tuyas en más de una década, por lo que no hubo oportunidad de informarle sobre la venta de la casa cuando las finanzas de nuestra familia eran estables. Construimos una casa espaciosa, óptima para criar una familia numerosa, incluidos futuros nietos potenciales, pero un día JN de repente se fue de casa y desde entonces no ha habido ningún contacto. Y ha desaparecido, concluyendo que ya no podemos esperar que regrese. Decidimos que entregar esta casa a una nueva familia era la mejor decisión, pero ¿no deberían haber hablado de un asunto tan importante al menos una vez? ¿Y dónde está el dinero? De la venta de la casa que se suponía sería mi futura herencia. Creo que tengo algo que decir en el asunto de su venta. Confundido por mi absurda demanda, mi mente se volvió intermedia. De hecho, la casa era de la familia de mi esposo, pero ahora otra familia ha comenzado una nueva vida ahí, y de ahora en adelante no pretendemos informarte nuestro nuevo paradero o actividades. No pensamos decirte nuestra nueva dirección y con esto pretendemos cortar lazos, le expliqué tranquilamente, ignorando mi voz enojada, y colgué el teléfono. Después tomé un lado profundo y largo para calmar las emociones que brotaban dentro de mí. Mi casa solía ser esta, era originalmente mi casa. Salimos de este lugar inmediatamente. Recibimos información de que él protestó en voz alta ante la familia que ahora vive allí. Afortunadamente habíamos informado a los nuevos residentes sobre la condición de nuestro hijo y su paradero con anticipación. Fueron cautelosos y llamaron de inmediato a la policía cuando de repente trató de entrar a la casa. Afirmó firmemente que era dueño de la casa. A los oficiales que respondieron se negó a escuchar su